solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Hoy nuevamente traemos un nuevo programa de este espacio, Figuras Bíblicas, donde, bueno, como ya es costumbre, ya es habitual, lo que vamos a estar haciendo es traer diferentes figuras o diferentes objetos, muchas veces también que encontramos en la palabra de Dios. Todos ellos con un significado espiritual y, bueno, pues lo que queremos hacer es simplemente traer claridad con respecto a ello, es escudriñar la palabra de Dios y, bueno, que podamos ser edificados y podamos sacar la riqueza que verdaderamente Jesús, en este caso, pues viene a traernos detrás de lo que Él está hablando. Hoy hemos escogido como figura bíblica el yugo, y el pasaje un poco central de ello se encuentra en Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30, donde el Maestro nos dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, un yugo, ¿verdad? Para muchos de nosotros, cuando escuchamos estas palabras, para mí en un tiempo pasado seguramente también, bueno, pues te trae a la memoria, ¿verdad? Te trae a la mente un pedazo de madera con dos arcos donde se sujetaban al lomo o al cuello, en este caso la cerviz de los animales, con, bueno, pues con el propósito de llevar una carga, de arrastrar un arado, un carro o lo que fuera. Bueno, Jesús va mucho más allá. No simplemente nos está diciendo esto para que nos quedemos en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento con esta figura, sino que, bueno, Jesús, cuando le está diciendo esto a los judíos, seguramente les está haciendo ver algo mucho más allá, que nosotros también lo vemos si escudriñamos la palabra de Dios. Bíblicamente, el yugo podemos decir que tiene un símbolo de esclavitud, un simbolismo de, bueno, pues de estar sujetados o sometidos, pues bien a la ley, bien a mandamientos de hombres, bien a tributos. Bueno, en definitiva, siempre viene a hablarnos
de que estamos esclavizados bajo un yugo. Y esto es algo que, bueno, podemos decir que todos los hombres estamos así, estamos sujetos, esclavizados bajo un yugo de pecado hasta que hemos conocido a Cristo Jesús. Pero bueno, antes de entrar en materia, yo creo que podemos hacer un breve repaso con respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña del yugo en el Antiguo Testamento, porque bueno, ya es desde el Antiguo Testamento donde Jesús, digamos, ya tiene esta enseñanza arraigada y bueno, pues Él nos la enseña desde esos momentos. Pues sí, concretamente voy a usar un pasaje del profeta Isaías y también lo tendríamos otras referencias, por supuesto, Claro, sí. hablando del yugo, pero siguiendo un poco lo que decía José, que es muy importante, ahora mismo estamos haciendo la representación de que el yugo simbólicamente nos hace esta comparación, ¿no?, de estar sujeto a la esclavitud o al pecado. Y ya tenemos un contexto, ¿no? También tenemos un contexto, una historia bíblica. Ya el profeta Isaías de alguna manera ya estaba anunciando un poco acerca de la oportunidad en la gracia a través de la persona de Cristo Jesús de poder separarnos de esta esclavitud. De ahí el pasaje que hoy tenemos, ¿no? Mateo capítulo 11, 28 y 29, ¿no? Y el llamado que está haciendo Jesús, ¿no? Venid a mí todos los cansados y cargados. Y es muy curioso porque Isaías de alguna manera en un momento histórico del pueblo de Israel ya nos está haciendo un poco ver, ¿no?, y entender que el pueblo de Israel estuvo bajo el yugo de la opresión, lo vamos a decir así, o del cautiverio del imperio asirio. Y bueno, si hacemos una breve, ¿no?, un breve recordatorio, podemos leer también el texto. Esto se encontraría en Isaías capítulo 10 y el verso sería el 27 y tendríamos, dice así la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Bueno, pues escogiendo este pasaje, este contexto, y también decir un poco que el profeta Isaías fue contemporáneo en aquel tiempo, cuando podemos decir que tanto el rey Acaz y el rey Peca del norte y del sur, ellos estuvieron en este tipo de yugo, de cautiverio, de opresión del imperio asirio. Y aquí lo que se está anunciando, el profeta está anunciando al Mesías. Estamos usando capítulo 10 de Isaías, podríamos leer el capítulo 9 y el capítulo 11, entonces hablaríamos del reinado del Mesías, de un niño ha nacido, bueno, todo lo referente a Cristo Jesús. Entonces ahí claramente un poco lo que está anunciando el profeta es que a causa de la unción, a causa del Hijo de Dios, se va a pudrir, o podemos decirlo de otra manera más clara, se va a separar, o nos vamos a separar. Va a haber una oportunidad en la gracia de Dios, a través de la persona del Hijo de Dios y por la fe, que podamos desunirnos del yugo de la esclavitud y unirnos en este caso a Cristo Jesús. Bueno, pues precisamente, ¿verdad?, es en este pasaje de Isaías donde concluye diciéndonos que la unción romperá el yugo, pudrirá el yugo. Bueno, es una profecía de Cristo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de que Él es el ungido y precisamente Él se encarga de esto en nuestras vidas, de pudrir el yugo. Si vemos un poco el contexto también donde Jesús nos está hablando, aquí en Mateo capítulo 11, bueno, encontramos desde un principio del pasaje aquellos mensajeros que Juan el Bautista envió, ¿verdad? Y los envió con un propósito, diciéndole a Jesús: Maestro, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Bueno, Jesús le dice: id y decid a Juan el Bautista qué es lo que estáis viendo, y después de ello le dice: y decidle también que será bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Bueno, vemos a Juan el Bautista como aquel que no halló tropiezo en Cristo, como aquel que murió por causa del Evangelio. Posteriormente Jesús empieza a hacer un ay sobre ciertas ciudades, ¿verdad?, como Capernaum, como Gerazim, ¿verdad?, ciudades sobre las cuales el Maestro había hecho diversos milagros y señales, ¿verdad? Nos enseña la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios las define como ciudades que fueron incrédulas, aunque Jesús había hecho diferentes milagros y señales en ello. Bueno, tiene mucho que ver con las personas a día de hoy que se mueven entre nosotros. Aún viendo señales, aún viendo milagros, todavía sigue estando este endurecer el corazón, ¿verdad? Y seguramente sobre ellos también hay un ay de parte de Jesús. Pero por un momento podemos decir que Jesús cambia su mensaje y no se enfoca tanto a hacer un llamado a una nación o a una ciudad en concreto, sino que ahora se dirige
a un grupo de individuos con algo identificativo en ellos, y es que se encontraban cargados y se encontraban cansados. Y a este grupo de personas Jesús les hace este llamado, y precisamente Jesús, si hay un momento clave en todo esto, es cuando Él precisamente nos dice o nos habla acerca de el yugo. Y es curioso porque estamos hablando de que el yugo tiene que ver con esclavitud, de que el yugo tiene que ver con un dominio, y ahora Jesús nos está diciendo, bien, vais a ser libres de un yugo, pero ahora yo os presento otro yugo diferente. Bueno, puede haber, digamos, un poco de controversia, ¿verdad?, en la mente o en el corazón de los hombres, pero esto es una realidad. Jesús quiere que tú y yo estemos al lado suyo y aprendamos de él. Porque hay una connotación con respecto al yugo, yo la estaba pensando, y bueno, pues las personas que entienden, que son de campo más que yo, ellos nos van a decir que normalmente se ponía un animal de tiro anciano, viejo, ya curtido, que ya sabía muy bien el trabajo, y al lado se ponía un animal más joven. Y precisamente Jesús nos está invitando a participar de su yugo. Me gusta como el maestro dice, mi yugo, es algo que es mío, es decir, Él es el dueño del yugo, y en ese yugo solamente hay lugar para una persona, y para esa persona eres tú, y soy yo, y son aquellas personas que aceptan el llamado de Jesús a participar de ello. Pues sí, la verdad es que de hecho Jesús estaba haciendo el llamado, como bien sabemos, ¿no? En Mateo capítulo 11, versículo 28, Exacto. 29 y 30 son los versículos que tenemos, y Él está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces hay una representación, creo que muy clara y muy entendible y muy cercana hoy al corazón de cualquier hombre o cualquier mujer, donde se pueda sentir en esa esclavitud, en esa separación de Cristo, en vivir una vida sin sentido, y una vida también oprimida, ¿no? Como estábamos antes un poco comparando, haciendo el simbolismo de Asiria, y en esa opresión, en ese estrés, en todo lo que tiene que ver con una vida lejos de Cristo, pues ahí sentimos, ¿no?, el peso de la esclavitud. No estamos simplemente hablando, estamos también llevando nuestra vida, ¿no?, que ha sido muy marcada, y hemos sentido este peso de la esclavitud, donde hemos estado ahí unidos, en este caso a yugo desigual, en el sentido de pecado, ¿no? Ahora Cristo Jesús nos está brindando la oportunidad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Versículo 29, que es el que estabas hablando tú, José, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y lo cierto es que por el contexto que vemos en Mateo 11, como tú bien estabas diciendo, desde el capítulo 1 hasta el versículo 28, nos damos cuenta que casi el Señor se atreve, uso esta palabra porque en el sentido de necesidad hacia cada ser humano, a lanzar este llamado, y nos vamos a ver ante estas dos actitudes, vamos a ver al ser humano ante estas dos actitudes, como bien el contexto. Los que aceptan el yugo y ven a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el que va a estar marcando el camino, enseñándonos, como dice la misma palabra de Dios, o aquellos que rechazan continuamente, como estas ciudades de Corazín y de Tiro, bueno, todas estas ciudades donde se hicieron tantos milagros y continuamente estuvieron rechazando el yugo. Entonces aquí también tenemos que, de alguna manera, nosotros estar muy abiertos en el corazón de que si la palabra de Dios nos está haciendo este llamado, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, y yo haré descansar, entendemos que es el mismo Cristo el que quiere hacer una obra de separarnos de la esclavitud y unirnos a Él para que nuestra vida pueda disfrutar de este verdadero descanso. Bueno, precisamente, ¿verdad? Algo que vemos es que el yugo del pecado, ¿verdad?, lo que produce que es una carga y es un cansancio. Sin embargo, Cristo, cuando Él se presenta, ¿verdad?, como el único que tiene descanso para nuestras vidas y nos ofrece un yugo, bueno, pues podemos ver que es un yugo de gracia, ¿verdad? ¿Y qué produce la gracia? Produce libertad. De hecho, Juan en el capítulo 1, algo que nos dice es que la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Entonces esta es la invitación que el Maestro les está haciendo, es la invitación que el Señor te está haciendo a ti. Un día yo la pude recibir y a día de hoy puedo decir, mira, antes estaba cargado y cansado, hoy vivo en paz y vivo confiado, porque vivo bajo el yugo de la libertad
de Cristo Jesús. Me gusta mucho, ¿verdad? Un pasaje que en Romanos capítulo 8 es Pablo el que dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Y un poquitín tiene mucho que ver esto. Vivíamos dominados bajo la ley del pecado que nos llevaba a la muerte. Y así nos encontró Cristo, en esta manera, muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, llámale cargado, llámale cansado, porque en definitiva venimos a hablar exactamente de lo mismo. Bueno, hoy podrás decir, entonces, ¿qué pasa? No hay una forma en la que yo pueda estar haciendo lo que a mí me dé la gana, en la que yo pueda vivir como a mí me gustaría, sin ninguna autoridad de mi vida. Bueno, pues déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que no. Pero qué bueno, ¿verdad?, que hoy podemos ser siervos de la justicia. Hoy podemos estar unidos a Cristo Jesús, y lo mejor de todo ello es que el estar unidos a Cristo Jesús significa que allí donde yo voy, Cristo va conmigo. Que yo sigo un camino que no es mi propio camino, sino es el camino que Cristo Jesús me sigue enseñando en ese yugo. Entonces ya no voy por donde yo quiera, sino ahora voy por donde Cristo Jesús nos está marcando. Así es, José. Y de hecho, versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Importante Eso es. un poco ver esta parte, como bien está diciendo José, aprended de mí. Y cuando hablamos de estar ahí bajo la influencia o bajo el yugo de Cristo, y Él de alguna manera nos está recordando, creo que es muy importante, aprended de mí, porque creo que es un terreno, vamos a llamarlo el terreno de la gracia, y no un terreno conocido para nosotros, Claro. todo lo contrario. Nosotros conocíamos bien lo que era el yugo de la esclavitud, y andamos en nuestros deleites, en nuestra propia concupiscencia, y andamos en nuestra manera de llevar adelante nuestra vida, y ese terreno sí era bien conocido, pero también tuvimos nuestras consecuencias, nuestras heridas y nuestro sufrimiento. Pero ahora estamos hablando del terreno de la gracia. Sí. Y es curioso porque el Padre le ha agradado a dar al Hijo toda la autoridad para que Él sea el maestro, sea el que enseñe, sea ese buey viejo, hablando de esta analogía, de esta comparación, donde está representando todo aquello que nosotros tenemos que estar dispuestos a saber de Él. Entonces, creo que esto es muy importante. De hecho, me gustaría leer el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, refiriéndose por supuesto al Hijo de Dios. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16, importante, dice, porque de su plenitud, estamos hablando de la plenitud del Hijo de Dios, tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí hay una declaración, y esta declaración tiene que ver con el Padre, y ha puesto en el Hijo toda la plenitud. Podríamos seguir viendo que también el Padre ha dado toda la autoridad al Hijo de Dios. Decimos también que Él es el mediador entre Dios y el hombre. Podemos decir también, habla Colosenses capítulo 2 versículo 3, que en el mismo Cristo Jesús también están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. Y Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, con esto trato de decir que aprended de mí, cuando Cristo está diciendo eso, como ese buey viejo, es importante, porque al Padre le ha agradado darle toda la autoridad para que nosotros pongamos todo nuestro corazón, prestemos toda nuestra atención y estemos con una mirada, ¿no?, necesitada y dependiente del Hijo de Dios. Bueno, precisamente el yugo con lo que tiene que ver es esto, es con una constancia también, ¿verdad? Porque estamos al lado de Jesús, caminando con Jesús, es decir, no es solamente un momento, esto es la vida del cristiano, es estar caminando con Cristo y aprendiendo de Él, es decir, es forjar un día a día, es forjar una identidad como cristiano y como un hijo de Dios. Mira, hay un pasaje, ¿verdad? Me gusta mucho, y precisamente es Gálatas capítulo 2, verso 20, que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, es por amor que podemos recibir este yugo. Es por amor que yo puedo caminar al lado de Jesús y puedo seguir aprendiendo de Él. Y lo mejor de todo ello, es que ahora ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que gobierna nuestro caminar. Mira, hay otro pasaje, y bueno, lo encontré y dije, este lo tengo que traer al programa de hoy. Pues Y dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. Está hablando aquí David en el Salmo 38, en el verso 4, y a mí me hacía ver que es que el pecado es demasiado pesado para que tú lo puedas sobrellevar. Es decir, yo no tenía con qué poder sobrellevar mi pecado, pero encontré un lugar, y ese lugar es la cruz de Cristo Jesús. Es a los pies de la cruz donde yo he encontrado el descanso que mi alma necesita. Es en la cruz donde yo he recibido ese llamado de Jesús que me dice, ven a mí si estás cargado y ven a mí si estás trabajado. ¿Por qué? Porque yo tengo para ti, ¿verdad?, el descanso que tú necesitas. Bien, lo hemos encontrado, y lo mejor de todo ello, como bien nos decías ahora, es que esto es por gracia. Es decir, hoy decimos, tenemos un yugo sobre el cual está puesto sobre nuestros hombros, Cristo está a nuestro lado, pero es el yugo de la gracia. Es decir, no es algo costoso, sino que nos lleva a la libertad. Bien, hay una carga que tenemos que llevar, pero es que el peso fuerte lo lleva Cristo. Hay un camino que está trazado, pero ¿sabes qué pasa? Que es un camino que lleva a la vida y no es el camino de la esclavitud del pecado que nos lleva a la muerte. Entonces, hay una diferencia que tenemos que ver. Bueno, si tú ves en el Antiguo Testamento, generalmente cuando nos habla del yugo, y en el Nuevo Testamento también, siempre lo vas a ver que va reflejado al yugo del pecado que lleva a conducirnos a la maldad, al pecado, a las tinieblas y a la muerte. Entonces, ahora Jesús, ¿verdad?, es el que nos está diciendo, mira, es una nueva forma de andar, es un nuevo camino. Bien, decimos el yugo y puede parecer muy agresivo, pero la realidad, ¿sabes qué es? Que para nada, yo creo que es todo lo contrario. Desde que caminamos en Cristo Jesús, en este camino de la gracia, Dios nos consuela, Dios nos anima, y todo cuanto necesitamos nos lleva a poder vivir una vida plena en Cristo Jesús. Precisamente es Juan lo que nos está hablando, que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, el propósito de todo ello es que tú puedas tener una vida plena. Yo veía este andar con el yugo al lado de Jesús como este proceso de santificación que mi vida necesita, como este proceso que Dios tiene que seguir instruyendo, que Dios tiene que seguir tratando con nuestras vidas, con el único fin, ¿verdad?, de poder ser aprobados delante de Dios. Entonces, no pienses que es con cualquier yugo de maldad, no pienses que es viviendo bajo cualquier pensamiento humano o bajo lo que está estipulado por ciertas religiones. Mira, solamente hay una forma, y Jesús nos dijo, es venid a mí. Así es, y hallaréis descanso, y ese es el descanso que hemos encontrado en la persona de Cristo, que tú puedes encontrar en la persona de Cristo. Entonces, en ese mismo descanso también entendemos que nuestro caminar por la fe, siguiendo al Maestro, siguiendo sus pisadas, es fácil y es ligero. Es lo que bien él está declarando en este versículo 29 y 30. Y es curioso porque tenemos que entender que hay un verdadero descanso, el descanso del alma. Y cuando una persona encuentra ese descanso, es que ha descansado de todo lo que le podía agobiar, de todo lo que podía estar involucrado en el sentido de estar lejos de Cristo, separados de Él, todo lo que tenía que ver con una vida vana, vacía, muy relacionada con el pecado. Entonces hemos hallado el verdadero descanso en la persona de Cristo. Y tenía yo aquí un pasaje en Jeremías, vamos a leerlo, Jeremías capítulo 6 y el versículo 16. Y está diciendo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay un eco, ¿no? Podemos decir de este descanso que estamos hablando y que Cristo Jesús estaba invitando a participar de él. Tenemos ya un eco en el sentido que el profeta Jeremías también estaba anunciando este verdadero descanso, pero estaba anunciando este verdadero descanso, y aquí también hay un tipo de, no sé, de comparación, ¿no? Cuando se está hablando, paraos en los caminos. Y yo creo que aquí es donde simplemente con todo lo que estamos hablando es identificar cuál es nuestra senda,
cómo estamos caminando, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es lo que el profeta Jeremías trataba de hacer ver al pueblo de Israel. Se estaba equivocando, estaba yendo tras la idolatría y tiene que decir, pararos en los caminos. Y le está hablando un poco figuradamente como aquel viajero que pierde un poco el rumbo, ¿no? Que va por un sendero y pierde el rumbo y tiene que parar un poco su vida y decir, bueno, ¿hacia dónde tengo que dirigirme para poder encontrar el rumbo hacia donde me dirigía? Y ahí es donde se está usando lo que son las sendas antiguas y lo que son las sendas modernas. Cuando el profeta está hablando de las sendas antiguas, se está refiriendo, por supuesto, dirigido hacia el pueblo de Israel, al culto verdadero, otra vez a volver a ese corazón humilde, quebrantado, donde Dios le agradaba tanto ver al pueblo de Israel en este corazón humilde y quebrantado, lo bendecía tanto. Entonces está diciendo, volveros al culto verdadero, dejar la idolatría. Y por supuesto las sendas modernas, como bien estoy diciendo, tenía un poco que ver con este tipo de idolatría, tenía que ver también con apostasía, tenía que ver con rebelión. Todo eso también el pueblo de Israel vivió en su corazón tan cercano. No hay descanso cuando estamos hablando de estas sendas modernas, cuando estamos hablando de vivir nuestra vida influenciada bajo el yugo de pecado, de esclavitud. Simplemente nos damos cuenta que hay rebeldía, y esa rebeldía es manifestada en nuestras vidas, y muchas veces atentamos contra el cielo, atentamos contra el Evangelio, atentamos contra todos aquellos llamados que el Señor nos hace a través de su palabra, los despreciamos, nos hacemos rebeldes. Entonces atendemos un poco al consejo de Jeremías en el sentido de pararnos en los caminos y poder escuchar hoy este mensaje que estamos escuchando para que haya descanso en nuestra alma, volver, dejar nuestro corazón en manos del Maestro, que Él sabe bien cómo hacer con nuestra vida. Y así hemos llegado todos, cargados y cansados, y Él ha podido ver ese corazón tan cansado y nos ha permitido, por su gracia, por su sangre, poder volvernos, ayuntarnos a Él, como este yugo, ¿no? Como esta figura que hoy estamos utilizando. Pues sí, precisamente, ¿verdad? Jesús empieza hablando diciendo, venid a mí. Y me gusta cómo lo dice, porque aunque a nosotros nos pueda parecer un mandamiento, ¿verdad? Él nos está haciendo un llamado. Es decir, es Jesús mismo el que está llamando a todos los hombres a acudir a Él. Salmo capítulo 55, verso 22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Es decir, esto lo hemos podido recibir aquellos que confiamos en el Señor. Y algo que podemos decir, el Señor no ha permitido que nuestros pies tropiecen y que nosotros andemos caídos, como cuando estábamos sujetos al yugo del pecado, cuando estábamos viviendo bajo la influencia del pecado en nuestras vidas, que nuestra condición era esta, caída, en nuestra condición era tropezar y tropezar una vez tras otra, y aunque nos intentamos levantar, posiblemente hoy te encuentres de esta manera, que te intentas levantar, pero es que hay un yugo tan pesado sobre tu vida a causa del pecado que no te deja levantarte y que no te deja erguirte. Por eso, aun en medio de tu soledad, aun en medio de tus caídas, sigue estando la voz de Jesucristo diciéndote, ven a mí si estás cargado y cansado, porque yo te voy a hacer descansar. Y un último pasaje en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, encontré una versión, ¿verdad?, que decía, echando toda vuestra carga sobre Él. Bueno, es muy literal también, porque precisamente a día de hoy, como cristianos, no penséis que esto es que lo recibimos hace mucho tiempo y ahí empezó nuestra vida cristiana. Sí, ahí empezó nuestra vida cristiana, en el momento que acudimos a Cristo y tuvimos un encuentro en la cruz, pero a día de hoy yo necesito diariamente, ¿verdad?, escuchar a Jesús, acudir a la cruz y decirle, Señor, necesito seguir depositando estas cargas que sigo trayendo, que muchas veces están en mi vida y no sé por qué las sigo arrastrando, pero Señor, yo necesito encontrar descanso en tu cruz, ¿verdad? Y la realidad de todo ello es que el Señor me dice, mira, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hoy puedes encontrar también un descanso para tu alma. Entonces son las palabras de Dios para aquellos que no le conocen, para aquellos que están perdidos, pero también a día de hoy refrescamos la memoria o refrescamos el corazón de los hijos de Dios y te seguimos diciendo, mira, si eres un hijo de Dios, déjame decirte una cosa, la palabra de Dios nos dice que la carga del Señor es ligera y que su yugo
es fácil. Y entonces muchas veces encuentras a este tipo de cristianos, lamentablemente, ¿verdad? Que lo ves que van tranqueando, y dices, ¿qué les ocurre? Bueno, es que hay un verdadero descanso que posiblemente no lo estés exprimiendo, no lo estés disfrutando como debes, y es en la presencia de Jesús. Así es, una clave importante, ya que estamos con el tiempo encima, y tú decías al principio del programa lo que Juan Bautista declaraba de Jesucristo. Y él estaba declarando aún en ese último momento de su vida, que todos sabemos que perdió su vida en la cárcel, ahí fue cortada su cabeza, y él estaba esperando una respuesta, y esta fue la respuesta que él recibió. Y esa respuesta del mismo Hijo de Dios la tomó en su corazón, y esa respuesta tenía que ver con: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y pienso que esa es la despedida de Juan Bautista, y creo que cuando examinamos y vemos la vida de Juan Bautista, es una persona que estuvo sujeta al yugo. Fue el precursor, el que estuvo abriendo el camino al Señor, pero a la misma vez también él llegó a declarar que es necesario que él mismo, Juan Bautista, menguara y que Cristo creciera en él. Entonces, con esa expresión y con toda la expresión de su vida que tenemos en la misma palabra de Dios, nos damos cuenta que él no halló tropiezo en el Maestro. Entonces eso es importante. Siempre estamos con nuestro enfoque dependiendo, como tú bien decías, José, y en nuestra vida cristiana actual al día de hoy, a depender del Maestro. Y sabemos que en él no hay ningún tipo de tropiezo. Hemos hecho bien en descansar, hemos hecho bien en poner nuestra mirada, hemos hecho bien en poner nuestra fe y toda nuestra necesidad a los pies de aquel que lo llena todo y de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Bueno, pues aquel es Jesucristo. Y bueno, como bien decías, llegamos al final del programa, y lo hacemos dándole gracias a Dios, que nos permite una vez más abrir su palabra, edificarnos los unos a los otros, y Él sigue enriqueciendo nuestros corazones. Con el deseo de que Dios os bendiga, nos despedimos y esperamos vernos pronto de nuevo por aquí. Pues así es, hasta el siguiente programa. Muchas bendiciones y que haya sido de edificación este programa. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia